Juan capítulo 8 nos va a presentar una serie de varios contrastes que el día de hoy quiero compartirte de forma general. Te voy a dar dos introducciones. Te voy a dar una introducción al capítulo y te voy a dar una introducción a la parte que vamos a ver hoy. Hoy solamente vamos a ver 11 versículos, pero te voy a dar una breve recapitulación o un bosquejo más bien de lo que vamos a ver en todo este capítulo 8, porque es un capítulo bastante extenso. Y pues en esta porción de Juan, como te decía, vamos a ver varios contrastes de lo que el Evangelio hace en la vida de las personas. Y vamos a ver el día de hoy del versículo 1 al 11, que nos va a dar un contraste entre la gracia y la ley. Después en el versículo 12 al 20 vamos a ver otro contraste que es entre la luz y las tinieblas. Más adelante en el 21 al 31 vamos a ver un contraste entre el cielo y la tierra. Para que después en el 31 al 40 vamos a ver la libertad y la esclavitud. Si te das cuenta son dualidades, estamos viendo posiciones opuestas. Versículo 41 al 45 vamos a ver a los hijos de Dios y a los hijos de Satanás. ¿Qué describe aquí la palabra sobre esto? Para que finalmente acabemos los últimos versículos del 49 al 59, contrastando la honra y la deshonra. Entonces te digo, el capítulo 8 viene Juan presentando una serie de contrastes sobre las realidades que produce el Evangelio en nuestras vidas. Ahora, muestra esta realidad dual que vemos aquí o que vamos a ver en todo este capítulo. Siempre va a mostrar entre lo bueno y lo malo. Y lo bueno y lo malo siempre están opuestos. ¿Te acuerdas cuando leíamos Juan capítulo 1, versículo... acompáñame allá. Juan capítulo 1. Y en el capítulo 4... en el capítulo 1, versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, esta luz verdadera, lo que vamos a ver en este capítulo y la esencia de este capítulo es a Jesús como la luz del mundo. Lo vamos a ver más adelante el día de hoy, ¿no? Pero, ¿por qué es importante que no pierdas esto de vista? Dice Juan que aquella luz vino a este mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz. Entonces vamos a ver ese contraste, la luz y las tinieblas. Pero si nos vamos todavía más atrás y viajamos todavía más hasta el Génesis, en Génesis 1:4 vemos cuando Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las ¿qué? Tinieblas, ¿no? Hizo el día y la noche, eso lo vemos en Génesis 1:4. Y entonces la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. De hecho, si tú buscas en el diccionario qué son tinieblas, te va a decir es la ausencia de luz, ¿no? Es lo opuesto a... No hay nada en común. Y Juan también en una de sus cartas, en 1 de Juan 1, 5 al 7, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia. Entonces, estoy tratando de darte todo este panorama para que veas la dualidad entre la luz y las tinieblas. No hay nada de comunión. Lo mismo va a suceder con la gracia y la ley. Tampoco tienen ninguna comunión. Tampoco la libertad y la esclavitud tienen algo en común, y así lo vamos a ver en todos los contrastes, ¿no? Te decía que este capítulo Jesús nos va a mostrar el segundo yo soy. El primero, ¿alguien se acuerda cuál fue el primer yo soy que ya vimos? ¿Yo soy el qué? El pan de vida. Este es el segundo yo soy, que es la luz del mundo. Lo vamos a encontrar en Juan 8:12, que dice otra vez: Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjate, cuando tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que Dios, aunque tenía comunión y les hablaba a aquellos antiguos, a aquel pueblo, ¿cómo se presentó Dios ante Moisés? ¿Alguien se acuerda de ese momento, ese encuentro entre Dios y Moisés? ¿Qué le dijo? ¿Yo soy quién? ¿Alguien se acuerda cómo se presentó? Yo soy el que soy. Eso está en Éxodo 3,
del versículo 3 al 14, anótalo ahí, si quieres lo ves ya en tu casa con calma, pero cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice, yo soy el que soy. ¿Y cómo puedes procesar esto? Yo soy el que soy, como que nuestra mente no entiende, ¿no? Yo soy el que soy, y así le dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a ustedes, ¿no? Eso es lo que Moisés le platicaba a la gente. Pero mira, eso cambió. Esa manera de conocer a Dios como un poco oculta, como de lejos, como a la distancia, cambió cuando, ¿qué pasó? Cuando vino Jesús. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, Dios se acercó a nosotros. Entonces, si tú a veces te has cuestionado a Dios, no comprendes a Dios, dices, ¿por qué Dios actúa así? Tienes dudas incluso de su existencia, crees que es un ser lejano, pues déjame darte una buena noticia, el Evangelio. Jesús se acercó a nosotros y a través de este acercamiento ya no vamos a solo saber que Él es yo soy el que soy, ahora vamos a ver que Él es yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que vamos a ver, vamos a conocer a Dios a través de Jesús. Dice Juan 1:18, que también está al principio, lo voy a leer en la nueva Biblia de las Américas, dice, a Dios nadie le ha visto nunca, pero el Hijo único, que es Dios mismo y siempre está en unión con el Padre, nos ha enseñado cómo es, para que así lo podamos conocer. Entonces, a través de Jesús, tú vas a poder entender más la naturaleza de Dios, vas a comprender más por qué algunas cosas suceden como suceden y otras cosas no suceden, y vas a poder experimentar la naturaleza de Dios en toda su plenitud. Entonces, mi invitación es, conoce a Jesús, conócelo. A través de Jesús vas a poder conocer a Dios. Ahora, vemos en la palabra también a Jesús y sus atributos a través de todo el Evangelio, las historias y los encuentros que hay, encuentros con hombres comunes, que no solamente les enseñaba para formar su vida, les enseñaba para transformar su vida. Y esta es la idea del Evangelio. No estás aquí para conocer más de la Biblia, no estás aquí para aumentar tu capacidad de retención bíblica, porque eso es conocimiento y eso solo te forma. Conocer a Jesús, oír de Él, creer en Él, transforma tu vida. Y ese es el objetivo de estudiar el Evangelio, como lo hacemos todos los domingos, a través de la predicación expositiva. Entonces, esta es la introducción de todo el capítulo, te decía, pero te voy a dar ahora la introducción de la parte que vamos a ver. Hay una historia muy popular en la Biblia, incluso en las películas sobre Jesús sale. Y te voy a dar un tip a ver si te acuerdas. Hay una frase que dice, el que esté libre de pecado, ¿qué? Ya ven, todos ustedes se la saben, la han escuchado. No es una historia desconocida, ¿verdad? Es una de las historias más recordadas por el creyente. Y fíjate, también como es recordada y también es abrazada por la fe, también es cuestionada. ¿Por qué? Porque en los antiguos escritos sobre Juan no está esta parte. La historia de la mujer adúltera y su encuentro con Jesús no está en los escritos más antiguos de Juan. Y esto ha sido motivo de controversia sobre varios teólogos, si se debe o no se debe predicar. Algunos lo acomodan en Lucas, otros dicen que está bien aquí el acomodo, por lo que va a continuar más adelante enseñando Juan. Pero mira, no nos vamos a enfrascar en eso, porque no hay duda que su enseñanza ha edificado a la iglesia, ¿no? Nos ha mostrado la gracia y el perdón de Dios, y no se contrapone a la doctrina fundamental de Cristo. Entonces, tenemos muy buenas razones para creer que esto realmente sucedió y que Juan realmente lo escribió. Hay algo de debate, como te decía, porque algunos piensan que es un texto que promueve el pecado, que promueve el adulterio, y no lo es así. Cuando no lo lees con entendimiento, pues entonces sí puede generar controversia, porque dicen, pues es que Jesús la dejó ir así sin ninguna consecuencia. No, vamos a verlo el día de hoy, no es así. Pero algunos ponen controversia sobre esto. Bueno, si acaso no podemos sentir que esto es parte del Evangelio de Juan, si tú sientes como que está desconectado de lo que venimos estudiando, pues lo que podemos sentir, esto sí, es que la historia es fiel al carácter de Cristo. ¿Y cuál es su carácter? Él es misericordioso y Él nos perdona. Entonces, bajo este sentido es que podemos abrazar esta historia
de Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Y ahora sí vamos a leerlo. Dice sus títulos, La mujer adúltera, y desde el versículo 53 del capítulo 7 dice: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieren en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, quien nos ayuda, Señor, a conocer con entendimiento esto. Ayúdanos a darle el sentido correcto a esta enseñanza. Ayúdame, Señor, a poder darle el sentido a las palabras que están aquí escritas, para que mis hermanos, como yo, podamos conocerte como un Dios que perdona, un Dios que da misericordia, pero un Dios también que es justo y que demanda justicia. Señor, ayúdanos a abrazar estos principios espirituales y vivir conforme a ellos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Entonces, vamos a posicionarnos. ¿En qué momento estamos? ¿Te acuerdas que veníamos de una fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Se acabó la fiesta porque recuerdas que el último día Jesús se levantó y pronunció que el que tenga sed, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Entonces se acaba la fiesta y cada quien se va a su casa, pero Jesús no se va a su casa. ¿A dónde se va? Vemos que se va a un monte. ¿Y a cuál monte? El monte de los olivos. Jesús no vivía en Jerusalén, como tú recordarás, él vivía en Galilea, entonces él no tenía una casa donde ir. Se va a un monte y dice que al otro día, por la mañana, volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Fíjate, Jesús, a pesar de que estaba siendo acusado, lo estaban persiguiendo para matarle, lo habían injuriado y sabía que estaba calentándose el momento para su detención, Jesús, a pesar de esta oposición, no tiró la toalla, regresó un día más a enseñarles, como vemos aquí. Vino a él, sentado él, les enseñaba. ¿Qué nos dice esto de la naturaleza de Dios? Dios es un Dios que no se cansa, a pesar de nuestra negativa, a pesar de nuestro desprecio en algún momento de nuestra vida, a pesar de darle la espalda. Fíjate, Dios es incansable. Dice Isaías 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Jesús no se cansó de estas personas, regresó nuevamente al templo y a enseñar al pueblo. No lo hizo a escondidas, tampoco lo hizo clandestinamente ni temeroso. Vemos aquí a un Jesús que va a un lugar bien público, que es el templo. Osadamente fue al templo. Entonces, mis hermanos, si hoy tienes vida, si hoy estás aquí y Jesús te sigue llamando, fíjate, Jesús no se ha cansado contigo. Y eso es algo maravilloso. Jesús no se ha cansado contigo. Déjame decirte que eso tiene una fecha límite. Cuando el Señor regrese por su pueblo, se va a llevar a los suyos. Pero si todavía no ha sucedido, Jesús no se ha cansado. Y regresa a ti y regresa a enseñarte. Versículo 3. Entonces, se aparecen dos personajes aquí controversiales, los escribas y los fariseos. ¿Y a qué se acercan? Fíjate, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio.
Todo el pueblo regresa, incluyendo a estos personajes que, como tú sabes, se oponían al mensaje de Jesús y eran personajes controversiales que rechazaban a Cristo. Y como algunos vienen a conocer a Jesús genuinamente, también hay gente que viene solo a ver qué probar y cómo buscar una contradicción para decir, ya ves, mira, se contradice la Biblia, ¿no? Mira, ya ves cómo tu Dios amoroso que dices tú, fíjate cómo dice en la ley que apedreen a las adúlteras, que es lo que vamos a ver hoy. Pero imagina la escena, están en el patio del templo y estando con una multitud, llegan estos hombres con una mujer que dice aquí que había sido sorprendida en el acto del adulterio, sorprendida en adulterio, y la pusieron en medio. Posiblemente esta mujer estaba desnuda, posiblemente estaba en paños menores. Si la habían descubierto en el mismo acto, pues no estaba lo más presentable posible. Entonces había una humillación a esta mujer por parte de estos hombres. Y en estos hombres había hostilidad, había hazaña, había soberbia para llevarle a Jesús esta mujer, y solamente era una herramienta para tratar de tentar a Jesús. No había necesidad de esto, sin ninguna duda. O sea, ellos pudieron llevar a la mujer a otro lado, al Sanedrín, quizás, o dejarla en su casa y hablarle a Jesús sobre el momento, pero no, lo hicieron grotesco, la llevaron frente a la opinión pública, y tú sabes, un pecado sexual es súper escandaloso. Incluso hoy en día en nuestras congregaciones es mucho más escandaloso un adulterio, una fornicación, que la mentira, que la hipocresía y que la soberbia, ¿verdad? Es más escandaloso el pecado sexual. Pero para Dios todos los pecados son iguales. Entonces estos hombres, creyendo que llevando un pecado escandaloso Jesús iba a caer, se iba a contradecir. Pero fíjate, la forma de exponer el caso nos va a revelar mucho el fondo que hay en el corazón de estas personas. ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué nada más la mujer? Un adulterio se consuma con dos personas, un hombre y una mujer. Pero aquí vemos que solamente está la mujer. Y dice que cómo la sorprendieron en el acto mismo. ¿Qué significa? O que ellos estaban espiando a esa pareja, o que estaba premeditado este momento. Entonces, ¿sabían del caso y lo siguieron? ¿O andaban espiando donde no tenían que espiar? Porque ¿cómo cachas eso? ¿No? Entonces, fíjate, estos hombres van a empezar a caer en su trampa ellos mismos. Versículo 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Fíjate, llamarle maestro a Jesús, rabí, es un tono hipócrita, porque ellos no lo consideraban como maestro y estaban buscando cómo hacer que Jesús se contradijera. Y llevan a esta mujer sorprendida, y todo estaba premeditado, por lo que hoy vamos a ver más adelante, porque como te digo, no está el hombre. Versículo 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear ¿a quiénes? ¿Eso dice la ley? Vamos a ver qué dice la ley de Deuteronomio 22:22. ¿Qué dice la ley? Que estos hombres están apelando a ella. Sí hay una ley muy radical sobre el adulterio que Moisés mandó al pueblo en ese momento, de dar muerte a quienes fueran encontrados en este acto. Pero ¿qué dice Deuteronomio 22:22, José? Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Dice solo las mujeres? Ambos. Dice ambos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nada más a la mujer? ¿Por qué solo la mujer? ¿O no conocían bien la ley? ¿O la estaban acomodando a su modo? Pudo ser una razón. La otra es que quienes habían encontrado a la mujer quizás conocían al varón con el que estaba efectuándose el adulterio. ¿O por qué solo la mujer, no? Fíjate, aquí hay algo bien interesante. Cuando quisieron matar a Jesús, ¿por qué ellos no lo mataron? ¿Por qué el Sanedrín, por qué los fariseos no pudieron ejecutar a Jesús? ¿Y por qué tuvieron que pedirle permiso a Poncio Pilato? Porque los judíos estaban bajo un
dominio romano. Y bajo un dominio romano ellos habían perdido toda autoridad de ejecutar su ley. Ellos ya no podían matar a nadie. O sea, la ley ya no podía cumplirse desde hace muchos siglos, que ellos eran oprimidos primero por los griegos, luego por los romanos, y ellos ya no podían ejecutar su ley como era escrita. Entonces ellos sabían que no había forma de que Jesús mandara ejecutar a esta mujer. Pero le hacen la pregunta, ¿tú qué dices? Y en este intento de trampa de atrapar a Jesús, si Jesús decía, déjenla ir, iban a decir, bueno, ya quebrantó la ley de Moisés, es un falso profeta. Pero si Jesús decía, ejecuten, apedréenla, como dice la ley, pues entonces iban a decir, ya ven, el Jesús que se relaciona con los pecadores está matando a uno de ellos. Querían esa respuesta. Y estas actitudes, mis hermanos, hoy se ven, todavía se siguen viendo con muchas personas que cuestionan a Jesús sobre temas controversiales. A ver, ¿por qué si Jesús es bueno? ¿Por qué permite que haya niños que son raptados? Y empezamos a ver estas actitudes de cuestionar a Jesús como estos hombres lo hicieron. Mucha gente asegura contradicciones en su palabra, ¿no? Porque la conoce superficialmente, como lo acabamos de ver con estos hombres. No conocían ni siquiera bien la ley y estaban haciendo mención de la ley. Y también se sentían mucho más sabios que Jesús, ¿no? Se sentían muy astutos. Pero fíjate, en el versículo 6 vamos a ver el verdadero motivo. Dice Juan que más esto decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces, vemos el contraste. Un grupo de hombres necios, tratando de atrapar a Jesús, están enredando en su propia red. Mientras tanto, un hombre sereno y sabio, callado ante estas necedades, simplemente escribe en el suelo. Algunos comentaristas poéticamente comentan que Jesús estaba inclinado en el suelo al mismo nivel que la pecadora y escribiendo en el suelo para no verle, para no ver su desgracia, su humillación. No, Jesús estaba en el suelo escribiendo mientras estos hombres orgullosos insistían por una respuesta. La Biblia nos dice que los necios, en Proverbios 12, 15 al 16, dice, el necio cree que lo que hace está bien, como estos judíos, pero el sabio escucha consejos, como Jesús. El necio se enfurece fácilmente, pero el prudente se mantiene sereno cuando lo insultan. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está ignorando a estos acusadores. Pero dice que estaba escribiendo algo en el suelo. ¿Qué escribió? No lo dice la Biblia. Muchos comentaristas hacen suposiciones buenas, válidas, pero finalmente suposiciones, y nunca lo vamos a saber quizás, pero podemos también nosotros entender algo, que lo que escribió Jesús fue tan relevante que Juan lo describe aquí. Y versículo 7, como insistieran en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En su necedad, estaban insistiendo por una respuesta. La justicia no les interesaba en lo absoluto. La mujer no les interesaba en lo absoluto. Utilizaron a esta mujer solo como una herramienta o un arma contra Jesús, pero no les interesaba. La estaban humillando. La presentaron como una persona pecadora delante de Jesús. Mira a esta mujer. Pero ellos ignoraron el propio pecado en sus corazones. ¿Y cómo se llama esto? Se llama hipocresía. Aquella gente que señala los pecados de otros sin ver los propios, tiene un corazón hipócrita y arrogante como estos hombres, porque no están buscando restaurarle, no están buscando el perdón, ni la gracia ni la misericordia de Jesús, están buscando la justicia y el juicio hacia esta mujer. Y esta es una característica muy común de los acusadores, de aquellas personas que acusan el pecado de otros, pero no ven los propios, la hipocresía. Aquellos hombres que veían el pecado de sus hermanos más grande que el de ellos. Y esto es algo muy común. Como te decía, el pecado sexual es un pecado muy escandaloso, pero cuando alguien cae en pecado de este tipo, ¿qué es lo que sucede? Empiezan los chismes, empiezan las murmuraciones, y eso también es pecado.
Y estos hombres no están entendiendo esto. Como te decía, no se sabe lo que Jesús escribió en el suelo, en la tierra, pero probablemente, y yo me quiero inclinar hacia este pensamiento, que es una suposición, lo repito, así como muchos lo suponen, que probablemente en tierra escribió el nombre de estos fariseos y puso su nombre y su pecado. Quizás puso Caifás, mentira. Quizás puso Ananías, robo. Quizás puso Leví, mentira y fornicación. Quizás puso Jonás, el que maldice. No sé qué puso, pero lo que puso, más la frase que Jesús dice aquí, el que esté libre de pecado, venga y arroje la primer piedra. ¿Qué pasó en el corazón de estos hombres? ¿No? Jesús les dio chance y les dijo, ejecuten la acción. Versículo 8. Dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, Jesús vuelve al punto donde estaba, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, acusados por lo que quizás vieron escrito, por lo que Jesús les dijo, se acordaron de su nivel de pecado y entonces salieron uno a uno. Empezaron a salir, dice aquí, del más viejo hasta el más joven. Imagínate la cara agria y de pocos amigos que tuvieron estos fariseos cuando Jesús los confronta con su realidad. Si tenemos que ver los pecados de otros, mis hermanos, debemos ser conscientes que nosotros también hemos pecado y que Jesús te va a revelar tu pecado. Vamos a Mateo 7, 1 al 5. Vamos a ver qué enseñó Jesús respecto a esto. Porque algunas personas se sienten con la moral adecuada para juzgar a otros por los pecados que cometen otros. Pero Jesús enseñó algo interesante. En Mateo 7, versículo 2 al 5, vamos a ver qué dice respecto a esta actitud que estamos viendo en los fariseos y en los escribas. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús sabía de esta actitud hipócrita en aquella gente que se creía moralmente mayor o más cercana a Dios por practicar la ley, pero sus pecados los separaban de Dios. Nos lleva a la pregunta, este escenario, ¿hay pecados más graves que otros? ¿Te has hecho esa pregunta tú alguna vez? Bueno, pues como que el pecado de matar debe ser como mayor que el pecado de mentir, ¿no? Porque pues mentir a veces es bueno, o sea, consigues cosas buenas y mientes, ¿no? Algunas personas dicen eso, ¿no? Pues bueno, yo no soy tan malo porque no soy el Chapo, ¿no? O porque no estoy en un cártel, ¿no? Porque no soy sicario. Pero, ¿qué hay de aquellos hermanos que asesinan a sus otros hermanos murmurando y teniendo chismes sobre sus debilidades? Jesús puso la barra muy alta, ¿no? Que también se asesina con el corazón, así como se adultera con el corazón. También en Mateo hay esa enseñanza. Pero mira, el pecado es pecado. Pecado significa transgredir la ley de Dios. El pecado es errar al blanco, es trabajar fuera del diseño de Dios. Entonces todo lo que está fuera del diseño de Dios rompe la relación con Dios. Dice que por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Separados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces todo pecado nos separa de Dios. Ahora, esto es importante, hay consecuencias diferentes. Claro, si tú robas o asesinas, pues va a haber una consecuencia, te vas a ir a la cárcel y vas a pagar una sentencia civil. Quizás te perdone Dios, pero vas a estar en una cárcel, ¿no? Hay asesinos que llegan a la cárcel, conocen a Cristo, reciben su perdón, son salvos,
A lo mejor te vas a encontrar algunos asesinos allá en el cielo porque se arrepintieron y fueron salvos, pero ellos pagaron una condena y tuvieron una consecuencia en esta tierra. Y hay otros pecados que no tienen consecuencias directas, ¿no? Que son consecuencias más suaves, pero al final hay consecuencias. Aquí lo que quiero decirte es que todos, tanto el pecado pequeño como una mentira, si lo quieres ver así, o un grande como un asesinato, todos tienen algo en común. El deseo de castigar a otros ignorando nuestro propio pecado. Siempre es, bueno, pero se lo merecía. Bueno, pero es que sí, él es así porque esto y lo otro, ¿no? Siempre tratamos de ver los pecados de otros más grandes que los nuestros. Esto está sucediendo con estos dos personajes, los fariseos y los escribas, pero sucede también hoy en día con hermanos que para ocultar su pecado engrandecen el pecado de otro. Y examinemos nuestra vida, mis hermanos, antes de señalar el pecado de otros. Ahora, no quiero decir que no puedas exhortar, porque la Biblia nos lleva a exhortar. Fíjate, Gálatas 6.1. Acompáñame a Gálatas 6.1, porque una cosa es señalar el pecado para humillar, y como lo están haciendo estos hombres, y otra cosa es identificar el pecado en privado para edificar. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurar. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Te das cuenta? Hay una instrucción. Si tú identificas el pecado en alguno de tus hermanos, tú que eres espiritual, restáurale. Restáurale y con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa eso? Que sí tienes el poder de regañarlo y decir, te lo dije, yo te advertí, esto y esto y esto. Tienes el derecho quizás, pero dice con espíritu de mansedumbre, que contente. Y más bien restáurale, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estás en la misma posición de caer que tu hermano. Entonces, mis hermanos, para el pecado tenemos dos posiciones: ser como estos hombres fariseos o ser como hombres espirituales para restaurarnos unos a otros. Esto va a suceder, mis hermanos. El pecado es algo que sigue estando presente en nuestro cuerpo y que probablemente, y ojalá el Señor nos ayude con esto, probablemente suceda en la congregación. Pero nosotros tenemos que estar completamente conscientes de lo que acabamos de ver en Gálatas 6.1. Podemos restaurar. Dicen por ahí que el ejército más cruel que existe es el ejército de los cristianos. Es el único que cuando ve un soldado caído, en lugar de levantarlo, le da el tiro de gracia, ¿no? Y sucede mucho en aquellos que están viendo a su hermano caído y en lugar de ayudarle, lo hunden más. Ahora, esto es una lección muy dura para todos. Pero fíjate, dice aquí versículo 9, que comenzaron desde los más viejos hasta los más postreros, convencidos todos por su propia conciencia, que también eran pecadores. El más viejo se empezó a ir, quizás porque ya traía su maleta bien llena y retacada de pecados de toda su vida. Se empezó a ir del más viejo al más joven, dejaron sus piedras y se fueron mientras Jesús seguía escribiendo. Pero ¿qué pasa en otro lado? Ahí mismo dice punto y coma. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Se quedaron solos. Aquella mujer pecadora, qué escena y qué momento tan inolvidable para ella. Jesús quita todos esos acusadores de la escena y se queda solamente con ella. Y le dice, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer. Jesús se levanta, mira a su alrededor. Después de las palabras de Jesús, se quedaron solos y todos los no calificados para aplicar justicia simplemente se fueron. ¿Y qué hace Jesús? La cuestiona y le dice, ¿qué estabas haciendo? ¿La hace sentir mal?
Le dice, oye, tú pecadora, ven para acá. No, ¿cómo le llama? Mujer. ¿Cómo le llamaba Jesús a su madre? La dignifica llamándola mujer. La dignifica y le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Esto es lo que hace Jesús con los pecadores, mis hermanos. Esto es lo que hace cuando ya tus acusadores, cuando ya estás solo con Jesús, te dignifica, te llama y te pregunta y nos muestra misericordia en la pregunta. Fíjate, ¿dónde están los que te acusan? Y eso es misericordia. No darnos lo que nos merecemos. Ella se merecía el apedreamiento por la ley, claro que lo merecía, pero no dio eso. Al contrario, la acercó a él y tuvo una conversación y ahora vemos gracia, le da lo que no merecía. ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? ¿A dónde se fueron? Después de las palabras de Jesús, el que se siente justo, el que se siente santo, el que se siente completo porque cumple la ley, después de Jesús simplemente se fue acusado por su conciencia. Mientras la pecadora se quedó con Jesús, conoció su perdón y se levantó. Fíjate la importancia de conocer nuestra condición y quedarnos. Porque ellos sabían que estaban pecando, que eran pecadores y no se quedaron. ¿Por qué no se quedaron? La pecadora que reconocía su condición se quedó a experimentar la gracia de Dios. Versículo 11, estoy terminando. Dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjate, la respuesta va a revelar algo bien interesante. Bien interesante. Ella no le llamó maestro, como los fariseos, ¿te das cuenta? ¿Cómo le llamó? Le llamó Señor. Le llamó Señor, que traducido aquí al español, pero la palabra es kurios. Y kurios es el reconocimiento del dueño de tu vida. Ella le llama Señor a Jesús. Pero ¿cómo? O sea, ¿en qué momento sucedió esto? ¿Cómo ella reconoce que Jesús ahora es su Señor? ¿Por qué no le dijo Rabí? ¿Por qué no le dijo Jesús? ¿Por qué le llama Señor? La mujer, culpable de pecado y de un gran pecado, conoció la bondad de no tener condenación. Y pasó del pecado y de la sentencia de muerte, pasó a tener perdón y vida. Y eso me hace recordar Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que nos sucede a ti y a mí, como esa mujer pecadora, cuando estamos solo con Jesús y nos quedamos delante de Jesús, lo oímos, creemos y entonces pasamos de una condenación a vida. Todos aquellos, como esta mujer, deberíamos de reconocer que podemos pasar de esta condenación a vida creyendo en Jesús. ¿Y cómo sabemos que creyó en Él? Pues le llamó Señor. Ya no solo fue su Salvador, ya no solamente fue el que la libró de estos hombres, sino también la llamó mi dueño, mi Señor. Pero no se queda ahí. Algunas personas no les encanta este relato porque dicen, ¿cómo? O sea, ¿puedes adulterar y simplemente seguir tu vida como si nada? No, definitivamente no. Jesús la desafía, fíjate, le dice, ni yo te condeno. Le da 2 instrucciones. Vete, es gracia, sigue tu vida, vete. Pero le dice, no peques más. ¿Qué significa eso? Arrepiéntete de tu forma de vivir. Sí, quizás vas a tener que afrontar las consecuencias de tu condición, de lo que sucedió, pero arrepiéntete, no peques más. Significa ahora vive para tu Señor. ¿Y te das cuenta del contraste, mi hermano? Por un lado, vemos la ley. Por otro lado, vemos la gracia. Fíjate en estos 2 contrastes. La ley causa que tengas orgullo.
La hipocresía del hombre, creer que es más bueno que otros porque no hace tal cosa o no hace otra cosa, sigue una religión, cumple sus deberes, es bueno con las personas, no peca y tiene la capacidad moral de señalar a otros. Eso es lo que causa un hombre guiado por la ley o guiado por la tradición. Pero la gracia, por otro lado, empieza con el dolor al pecado, la humillación de esta mujer, dolida, avergonzada, el dolor, la vergüenza, y todo su ser la deja consciente que necesita quedarse ahí, con Cristo. ¿Cuál es el efecto? En este caso, la gracia, ella se queda con el Señor. El religioso y el orgulloso y el hipócrita simplemente se aleja de Jesús. Pero ambos contrastes experimentan algo. El hombre que se creía recto y que era hipócrita experimentó condenación. Se fue condenado por su propia conciencia. La mujer experimentó la gracia, el perdón y la misericordia de Jesús. Y acompáñame a 1 de Juan, con este texto quiero cerrar, porque déjame decirte, mi hermano, la Biblia dice que todos pecamos. Y probablemente has estado acusado